Arratsaldeon, buenas tardes. Si os parece, comenzamos este tercer Confluencuentro que os convoca con la idea de escuchar lo que María José Recalde, Alicia Otaegui y yo mismo vamos a ofreceros como una reflexión en torno al objeto. María José Recalde, escultora, Alicia Otaegui, artista del objeto. El otro día le pregunté a ver cómo prefería que le presentase y este fue un concepto que acordamos utilizar. Y yo, pintor y culpable de lo que en estas salas se puede ver y se podrá seguir viendo hasta el día 15 de enero. Como el tiempo es oro y yo lo que quiero es que nos metamos en harina cuanto antes, lo que voy a hacer es dar la palabra a Alicia Otaegui, para que comience y después de exponer lo que ella considere oportuno, tome María José la palabra para cerrar yo lo que será la primera parte de este encuentro, que posteriormente intentaremos enriquecer con las aportaciones, con los planteamientos que queráis ofrecer sobre este tema o sobre cualquier otra cosa que os parezca pertinente. Con lo cual, Alicia, adelante. Público, presencial y no virtual. Me reconforta y me agrada muchísimo vuestra presencia y gracias también por habernos preferido a nosotros en vez de a objetos como un balón, una portería y un silbato que han elegido algunos de mis amigos que ya me han dicho que pasaban olímpicamente y que preferían ver el Mundial de Fútbol. Gracias también al Ayuntamiento y a Koldo, a Javier, que le he visto por ahí, por organizar estos confluencuentros monotemáticos tan interesantes. Y para quienes no conozcáis mi trayectoria artística, os hago saber que el objeto está muy presente en toda mi obra. En los poemas objeto, como así se les llama, o poemas visuales, como a continuación os hablaré más a fondo, pero también en el trabajo más conceptual, en el que invito a mis amigos, a mi público más cercano, a participar en mis proyectos, siempre en torno a una idea física. Y luego también está muy presente en esas instalaciones o intervenciones que hago en el espacio público, con objetos de desecho, que también no dejan de ser objetos, y a los que trato de sacarlos de contexto, darles un nuevo significado y trabajar con ellos, pues multiplicándolos por una cantidad indefinida de veces. También está ahí presente el objeto. Como os he dicho, me voy a centrar sobre todo en los poemas objeto, pero antes de nada me gustaría nombrar a mis referentes más importantes que me han llamado la atención desde años. Yo creo que empecé a ser artista sobre todo porque me gustaba este tipo de disciplina artística, ¿no? La poesía visual, la poesía que trabajaba con los objetos. Y por eso os cito a Joan Brossa, que es un artista catalán que ya nos dejó hace como 15 años, por ahí o más. Chema Madoz, que yo creo que ya le conoceréis, este ya es un referente, trabaja con el objeto pero lo fotografía, a diferencia de Joan Brossa, que coloca el objeto ahí a pelo y esa es la obra. Este artista, al igual que otro artista que tenemos la suerte de tenerlo muy cerca, que es Jordi Larroch, que este es un catalán y está afincado aquí en Pamplona y hace cosas muy próximas, o sea, propuestas muy próximas a Chema Madoz, que a mí me maravilla. Tenéis la oportunidad de conocerlo a través de su web o de su Instagram y os animo porque eso es maravilloso. Luego también estaría otro artista que es Daniel Gil, que este es un diseñador de portadas de libros
libros de bolsillo, de la Alianza Editorial, que seguro han pasado por vuestras manos en cantidad de ocasiones, y él tenía la capacidad de sintetizar todo un libro, todo el contenido de un libro, con 2 objetos o un objeto, y a mí eso ya me fascinaba desde que era bien jovencita. Y luego también hay otra artista, que es Liliana Porter, que es una argentina, que crea pequeños escenarios o escenografías que siempre cuenta alguna historia, ¿no? El denominador común de todos ellos sería que son contadores de historias o de microhistorias más bien, ¿no? Yo sobre todo lo que hago es disfrutar con sus creaciones, porque para mí siempre son como una especie de soplo de aire fresco. Son inteligentes, brillantes, irónicas, enigmáticas, entrañables, certeras y universales, porque siempre el mensaje que transmiten, ¿no? Esa historia es muy cercana, ¿no? Nos llega y nos emociona de manera fácil. ¿Cómo llega el objeto más bien a mí? Pues su procedencia es muy variada. Muchas veces me lo regalan amigos de mi entorno a modo casi de herencia. O sea, es un legado que ellos lo han conservado durante mucho tiempo, pero llega un momento en el que piensan que en mis manos pues van a quedar esos objetos mejor custodiados, o yo les voy a dar una segunda vida. Esa es una manera en la que llegan los objetos a mí. Otras veces es simplemente porque los van a tirar, o sea, se acuerdan de mí porque les da también cosa tirarlos y dicen, bueno, antes de eso, pues seguro que igual a Alicia le puede venir bien. Ahí también yo los recibo de buena gana porque por lo general siempre les veo muchas posibilidades. Otras veces es un objeto encontrado al azar, que yo me encuentro con él y ya de alguna manera me inspira algo, me cuenta algo. Otras veces el objeto llega a mí porque yo lo selecciono, lo elijo entre varios. Esto pasa en mercadillos, por ejemplo, yo soy muy de pasearme por los mercadillos y de ver objetos que enseguida les veo un potencial interesante. Y otras veces lo busco, lo persigo hasta que doy con él, pues porque ya tengo clarísima la idea en mi cabeza y lo que no tengo es el objeto. Entonces hay veces que recurro a comprarlo, son objetos actuales que también me sirven, pero eso, yo soy la que lo busco. Otras veces lo destruyo objetos porque me enseñan muchísimo el mecanismo, cómo están hechos. Por ejemplo, me parece fascinante el mecanismo de un reloj, y ahí es cuando descubro también piezas que tienen a veces más interés que el propio objeto final, que el reloj, que igual es de un estilo que no me gusta. Pero esas piezas luego también ya me sirven, las voy seleccionando, las voy apartando y me sirven. Y luego otras veces lo construyo, yo construyo objetos que diseño de alguna manera, ¿no? Los objetos. Esas serían un poco las diferentes procedencias que me llevarían un poco al proceso creativo. Entonces, en el proceso creativo se dan varias circunstancias. Unas veces el objeto es el que me lleva a la idea, me inspira, como ya os he dicho. Otras veces es la idea la que me lleva a encontrar el objeto, es cuando lo construyo. Aquí hay un ejemplo de una propuesta que me hicieron hace mucho para pensar en un galardón que se entregaba a unas mujeres que se les consideraba pues, muy valientas. De hecho, ese era el nombre del premio, valientas, porque habían demostrado pues, en toda su trayectoria profesional pues un talento, un riesgo. Y entonces, en ese caso, mi trabajo consistió en, a partir de un concepto como era la valentía, lo que yo quería era que el propio premio fuera desafiante, o sea, que fuera que tuviera también esa capacidad de ser valientes a la hora de conseguir o de recibir el premio.
pues lamentablemente no se llevó a cabo, pues porque en muchos de nuestros casos nos marean, nos lían, nos hacen propuestas, pero luego se queda todo en, pues es que no hay presupuesto, eso llega después. Bueno, ahí tengo todavía que aprender muchísimo, pero esto es una cosita aparte. Otras veces se da la circunstancia de que hay un empeño impuesto por mí para sacarle un rendimiento máximo a un objeto. Pues por ejemplo, la silla es para mí un objeto muy cotidiano, sobre todo la silla a escala real, a escala 1:1, que a mí me transmite muchísima información, y con toda esa información yo la manejo y la llevo al terreno que a mí me interesa. Un ejemplo de este tipo de trabajos podéis ver en el recinto hospitalario. Hay un grupo escultórico de 3 sillas, es la misma silla, pero en función de lo que yo quiero contar le doy una altura determinada. Este trabajo se me encargó con motivo de la pandemia y habla precisamente de eso, ¿no? De un poco las 3 fases o 3 pasos importantes dentro de la pandemia. Pero bueno, no os cuento más para así, si os suscita interés, para que vayáis a verlo, ¿no? Otras veces se da la circunstancia de que se me hace entrega de un objeto, una especie de amuleto muy representativo de una persona, y a partir de ahí tengo que construir un retrato objeto. Esto a veces me ha pasado con regalos de boda, pues me dan elementos que representan a la pareja, y yo con eso creo un relato de manera que ellos, cuando lo vean, se vean reflejados y bueno, entiendan lo que yo les he querido transmitir, ¿no? Y luego sería otra circunstancia, es cuando trabajo con esas partes o fragmentos de objetos rotos, que los he roto yo o me han venido ya rotos, a los que incorporo otros fragmentos, creando híbridos a los que otorgo un nuevo significado. Cuando cae un objeto en mis manos, soy muy consciente del montón de decisiones que hay detrás de su creación, claro está. El material que se ha elegido para crearlo, la textura, su temperatura, la forma, el color, la ergonomía, el tamaño, la función o utilidad, la inutilidad. A veces también me detengo en eso, en objetos inútiles, pues trato de pensar para qué me pueden servir a mí. Su denominación, la época, el estilo, que hace referencia también igual a esa época, la estética resultante, la simbología y luego también el contexto. El contexto también lo tengo en cuenta. Es decir, que analizo muy a fondo toda esa información y es así cuando establezco una relación estrecha, un vínculo que me invita a crear un poema objeto con el que propongo un nuevo significante y un nuevo significado. Para ello utilizo recursos como la proximidad, la semejanza, la paradoja, la sustitución, la metáfora, un mínimo de humor para tratar de aportar un poco de sutileza a lo evidente. Y a veces recurro a diálogos entre 2 objetos a los que fuerzo con un relato que a mí me interesa, ¿no? De manera precisa y minuciosa, mi acción radica en transformar el modo en el que actúan o en el que son entendidos los objetos. A veces, como ya os he citado antes, añado a esos objetos componentes externos como otro objeto, próximo o dispar, fragmentos de otros objetos, manipulándolos, alterándolos y transformándolos de una manera lúdica, como un juego de desobediencia ante lo establecido, como un gesto de rebeldía muy intencionado. Me interesa y me reconfortan sobre todo los objetos cotidianos, reconocibles y sencillos, simples. En ese análisis u observación que hago de ellos, siempre hay una intención de descubrir nuevos aspectos de su potencial simbólico, y para ello trabajo con los elementos conceptuales que conforman la idea, y a partir de ahí encontrar los elementos
que la sinteticen, la representen o la simbolicen. En toda mi obra, por lo tanto, siempre hay un mini relato, una intención de contar una pequeña historia, una idea alterada o nueva, donde trato de ofrecer ese soplo de aire fresco. Hay un empeño de proponerle al espectador un paseo hacia un territorio que yo considero interesante, pues para que le estimule, le sugiera, le haga pensar, le haga sonreír y, en definitiva, le deje con buen cuerpo, ¿no? Y aquí es cuando ya necesito daros a conocer mi otro gran aliado, que es el lenguaje, el poder del lenguaje, que lo vierto un poco en el título, ¿no? El título con el que denomino mis obras está íntimamente ligado a ellas. El título acompaña a la obra para completarla. Trata de ajustarse a esa fórmula narrativa que os he explicado, en la que, tras una búsqueda exhaustiva de la palabra o juego de palabras, doy por terminado el poema visual o el poema objeto. El resultado final a veces puede tener el aspecto de un fotograma, de una viñeta, de pequeñas escenografías, como pequeñas maquetas. Otro aspecto que también es importante, que no quiero dejar de mencionaros, es el tamaño. El tamaño que va a condicionar luego el formato. No es lo mismo trabajar con elementos pequeños, miniaturas, maquetas, a trabajar ya con elementos, objetos a escala real, a escala 1:1, como he puesto el ejemplo de la silla, en donde tiene más fuerza y más poder la obra, porque es la que realmente sitúa al espectador más de cara a cara, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría explicaros por qué elijo yo al objeto como materia prima. Y yo creo que lo atribuyo a que forma parte de un rasgo característico de mi manera de ser, o de mi manera, sí, que es, me considero un ser muy sensible, muy sensorial, y entonces los objetos pues me alegran la vista, me alegran el tacto, me alegran el olfato, el sonido, me proporcionan pues todas estas características o cualidades que me parecen maravillosas. Y es curioso que cuando nacemos le damos una considerable importancia a los estímulos sensoriales. En los bebés es muy común que sus primeros objetos sean muy visuales, sean sonoros, táctiles, olorosos, mordibles, chupables, porque el ser humano necesita poner en marcha todos los sentidos de forma innata. Pero, sin embargo, cada vez a más temprana edad se apartan todos esos objetos, todo ese universo físico, para dar paso al universo tecnológico, que anula todos los sentidos salvo el de la vista y el oído. Fue muy interesante una campaña que hicieron hace mucho de Navidad, en la que ponían en valor el objeto del palo, ¿no? Como un niño prefería, frente a un objeto, no sé si era electrónico, prefería un palo. ¿Por qué? Pues porque el objeto tecnológico y moderno se lo daba todo. El palo a él le permitía inventar, imaginar, construir, y todo eso, jugar, y todo eso es necesario, y ya no solo en los niños. Yo creo que el juego lo debiéramos de mantener de por vida, ¿no? Nos mantiene vivos, jugar es vivir. Y entonces, por eso os quiero mostrar también un poco mi situación actual. Estoy muy afectada por el panorama en el que yo me veo ya inmersa, y en el que lo virtual está desplazando a lo objetual, a lo físico. Y por eso quiero reivindicar el objeto por todo lo que nos proporciona, que ya os he mencionado. Hoy nuestras casas se vacían de objetos y se llenan de información. La digitalización desmaterializa y descorporiza el mundo. También suprime los recuerdos, los vínculos.
En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Yo veo en las generaciones jóvenes como ya no saben lo que es el concepto del vínculo en los objetos. Compran desproporcionadamente, consumen y luego se desprenden de ellos con muchísima facilidad. Yo lo veo en mis sobrinas mismamente, ¿no? Que no tienen apego a las cosas, de manera que a mí me parece preocupante, porque no solo están favoreciendo ese consumo desmedido, sino que están también generando residuos, basuras, que si las llevan a un sitio para que se les dé una segunda vida, pues genial, pero si las tiran a la basura, pues hacen un problema o generan un problema importante, ¿no? Yo creo que hoy en día producimos y consumimos más información que objetos. Nos intoxicamos literalmente con la información y con la comunicación. Estamos consumidos en una infomanía terrible para mi gusto. El fetichismo de las cosas se ha acabado. Ya los amuletos están en peligro de extinción, esos objetos preciados, ¿no? Nos volvemos fetichistas de la información y de los datos. Sé que es una visión, eso, insisto, pesimista, pero yo creo que la mirada y la actitud de mirar no es la misma cuando miras un objeto o cuando miras una pantalla. Yo todavía me considero de la era de las emociones, de los arrebatos, de las experiencias irrepetibles, en definitiva de la era de las cosas o de los objetos queridos. Por eso espero todavía seguir construyendo muchas historias con todos mis objetos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Creo que sirves en bandeja un interesantísimo debate. Información versus objeto. Luego podemos hincarle el diente. Pero antes vamos a escuchar a María José Recalde. ¿Qué nos puedes contar del valor que tiene el objeto en tu mundo creativo, en tu trayectoria artística? Vale, pues buenas tardes. Hay que acercarse. Gracias a Koldo, lo primero, por haberme invitado, y a todos los que habéis venido. Entonces, bueno, yo voy a hacer un poco una especie de biografía a raíz de los objetos. ¿Se oye bien? Bueno. Entonces me voy a acercar más. Entonces, yo empecé pintando. Elegí como especialidad la pintura en Bilbao, y sin embargo, ya desde aquella época, cuando iba a pintar, los bastidores no los compraba en la tienda. Entonces los encontraba igual ventanas que habían cambiado en una casa, ventanas de madera, y luego se le ponía una tela de sábana de casa, que podía ser igual de lino o tela de estas morenas antiguas, ¿no? Entonces, sin yo saberlo, me estaba acercando un poco al mundo de la escultura. Igual ya una vez que tienes abiertas todas las posibilidades, porque no estás utilizando algo que está en la tienda, pues a alguna de esos marcos le ponía un jersey ya viejo por la parte de atrás, un jersey rojo, y eso a la hora de ponerme a pintar era lo que le daba carácter al cuadro, ¿no? Igual incluso suplía mi incapacidad de pintar de momento, ¿no? O sea, lo que no podía poner yo con la pintura me lo ponía también la propia tela a la hora de hacerlo. Luego, a partir de ahí, he vivido siempre en pueblos, en casas grandes. Entonces, bueno, si voy a hablar en plural también, a veces es porque vivo con mi compañero, que es también pintor, Juan Suquilvide. Entonces, eso, que estábamos viviendo, por ejemplo, en el primer pueblo después de la carrera, y allí la dueña de la casa, pues estábamos alquilados, era lo que se llamaba una polera, una persona que le gustan mucho las polas. Allí le llaman polas a los objetos viejos, ¿no? A los objetos que no sirven o que van a tirar. Entonces esa mujer, pues ya cuando llegamos, la casa era inmensa, tenía montones de graneros, montones de espacios vacíos, y me llevaba a casa de sus tías o de sus primas cuando iban a vaciar un granero o iban a tirar cosas, pues ahí que íbamos, porque claro, a ella le encantaba también coger. Y ahí empezamos a coger cosas y cosas. El pueblo era de Castillo, y ahí estaba el Palacio de la Vega, que fue colegio. Entonces fuimos allí a llevarnos todo lo que pudimos,
entre ellos toda la colección de sillas de madera, de esas de culo redondo, y ahí me las llevé y como hizo Dora Salazar en una exposición que se llamaba Ciclos, con bicicletas que las desmontaba y le daba la vuelta y hacía otra cosa, pues yo también empecé a jugar con esas sillas, las desmonté, las volví a montar con otras formas y de ahí salió toda la serie de las máscaras, que yo llamaba máscaras africanas. Eran unos soportes a veces redondos con abultamientos, las formas de las sillas de una manera o de otra, y sumado a que vivía en el pueblo, a que ya iba guardando distintos tipos de materiales, la serie, claro, tenía características muy de objetos de pueblo, lógicamente, objetos antiguos. Yo, además, cuando iba a esos graneros, la gente ya me daba lo que no querían, o sea, se habían ido llevando todas las cosas que aparentemente eran valiosas para anticuarios o para venta o para adorno, pero todo lo que quedaba para mí seguía siendo valiosísimo igual, ¿no? O sea, igual no era tan bonito en el sentido decorativo, pero sin embargo tenía un potencial muy fuerte. Entonces, de esa manera, sin yo darme cuenta, me he ido introduciendo en el mundo de la escultura. Pues yo seguía pintando, pero a la vez, claro, esos objetos que iban llegando a casa los tenía que colocar en algún sitio. Y para eso pues había que hacer estanterías, había que hacer muebles, había que hacer sitios para organizarlos. Y esa parte del trabajo, claro, yo ahora lo estoy pensando porque Koldo me ha invitado a esta charla, ¿no? Que yo tampoco lo había hilado ni lo había materializado en la mente. Pero estaba haciendo una parte escultórica a la vez de pintar, estaba haciendo una parte que me gustaba, que era la sierra de calar, cortar las maderas, crear esas estructuras, ¿no? Porque las cosas tienen que estar no solo en un lugar, sino que también tienes que saber dónde están, tienes que saber encontrarlas. Y para eso, bueno, está también el que no solo es organizar, sino que sepas dónde están las cosas. Un sitio, cada cosa es su sitio, y un sitio para cada cosa, que decía mi abuelo, ¿no? Una vez que te pones a trabajar ya, cuando me pongo más seriamente a hacer esculturas, ¿no? Que es a partir de entonces, porque los propios objetos me piden colocarlos en algún lugar. Entonces, los objetos los tengo que encontrar y para eso, bueno, tienes que tener buena memoria, pero tienes que también saber clasificarlos, ¿no? En un sitio están los hierros, en otro sitio está la madera, en otro sitio están los cueros, porque la grandeza que tiene para mí el hecho de utilizar estas cosas es eso. Yo cuando estoy trabajando, ahora mismo vivo en una casa grande que tiene varios espacios, que tiene varias alturas, entonces simplemente recurro a ellos. Estoy haciendo una pieza, una escultura, y digo, necesitaría una pieza con una forma redondeada, más o menos de este tamaño, pum, pum, y entonces me dirijo al local donde guardo las cosas y voy y la cojo, como si fuera al Mediamar o cualquier supermercado, ¿no? O sea, yo voy a buscarla a mi propio almacén. Entonces, para mí eso es algo maravilloso, ¿no? El hecho de que esas cosas estén ahí y sepas que están y puedas recurrir a ellas, pero te digo igual 30 años después, o sea, no que me las dieron ayer, sino cosas que han ido llegando de distintos sitios y puedes utilizar y recurrir a ellas, ¿no? Entonces, también tengo una furgoneta grande, entonces eso, como que todo se suma, tienes casa grande, tienes furgoneta grande y toda la gente pues te dice, ¿me ayudas a hacer una mudanza? ¿Vamos a llevar esto aquí? Y al final pues te acabas quedando pues con los muebles, o sea que la casa también se ha ido haciendo así, ¿no? A base de ir cogiendo cosas que te vas encontrando, que te van regalando. Al principio eran más ese tipo de cosas, ¿no? Pues el sillón de la abuela o las cosas así que van sirviendo para la casa, pero poco a poco han llegado a ser cosas que son que la gente me llama para darme cosas, ¿no? O sea, una vez que ya me he hecho escultora o expongo mis esculturas y a algunas personas pues les puede gustar, me han llegado a llamar gente que no conozco para ofrecerme y regalarme cosas. También es la responsabilidad de los materiales que te regalan, ¿no? Porque cuando alguien te da algo, te dan cosas que son muy importantes para ellas, precisamente por eso te las dan, porque no quieren que esas cosas se pierdan. Son objetos que valoran y que les parece que en el futuro no puede ser tirarlos a la basura. Entonces, ya tienes no es que me condicione la obra a la hora de hacerla, pero sí que sé que con esos materiales no voy a hacer nada que no sea apropiado para la persona que me la ha dado, ni nada que no sea respetuoso, ¿no? Porque está ahí el valor de la... Entonces, bueno, mi charla no creo que vaya a ser tan larga como la tuya, pero... Continúo. Luego, a la hora de crear la obra, lo que es
conceptualmente o como valor del objeto, cuando empecé a hacer las esculturas todavía no sabía soldar. Entonces las esculturas las hacía con barro y luego les sacaba un molde de papel y eran de papel. Entonces ahí empezó la necesidad de recubrirlas con cosas que fueran atractivas, ¿no? Y en ese caso el material era la piel, era simplemente un recubrimiento que forraba la pieza. Luego más adelante, cuando empecé a soldar y ya podías poner el hierro y podías meter un elemento dentro o colocarlo en la estructura, haciéndole la forma, pasaron a ser eso, ¿no? Constructivos. Y luego ya con el tiempo también han llegado a ser conceptuales. Cuando ya coges un objeto y dices, voy a hacer una persona que porte este objeto porque con eso quiero contar que esta persona, pues por ejemplo la serie que hice de Habitando el Mundo, que eran niños que llevaban objetos y cada uno llevaba un objeto que simbolizaba una acción o algo que un ser humano había creado para el bien de los demás, ¿no? O sea, entonces los puede utilizar de muy diferentes maneras a la hora de trabajar con ellos. Y como ha dicho Alicia también, eso, pues tienen el valor de las personas que te los han regalado. Y a ver qué más tengo por aquí. Luego pensaba que iba a salir más el tema, bueno, ha salido con Alicia, claro, lo del reciclaje al final, lo del mundo en que estamos creando, lo de la cantidad de consumo. Entonces, para mí también, el hecho de que trabaje con este tipo de objetos quiere decir que respeto los objetos, que no quiero que se acaben tan pronto, ¿no? Que me parece que una cosa que vale no la puedes desechar porque sí, sino que puede seguir valiendo mucho más tiempo. Entonces, por esta manera mía de trabajar también me han llamado bastantes veces para hacer trabajos que tengan que ver con la educación medioambiental, ¿no? Entonces ha sido eso, pues también como ha hecho Alicia, lo del puente de las Oblatas o cosas así. Por ejemplo, pues hicimos una campaña que se llamaba Monstruos de Reciclaje y que eran unos monstruos, era para educar en las escuelas y cada monstruo estaba hecho, por ejemplo, si era el monstruo de papel, estaba hecho el monstruo con papel, pero la cabeza estaba hecha con libros, que es el resultado de reciclar ese papel. Con el de Tetrabric pues salía algo de aluminio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer esos monstruos, yo en casa hice la estructura y llevaba a las escuelas donde iban a participar 25 o 30 chavales el material que se necesitaba. Entonces también me ha tocado mucho eso, pues en el pueblo a todos los vecinos les decía, mira, necesito latas de aluminio, Tetrabrics y estar pues 2 o 3 meses en casa con mi almacén, porque eso también es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Recogiendo cosas, organizándolas en sus cajas para luego poder disponer de ese material para trabajar. Entonces, el hecho también muchas veces de tener esos materiales, para mí es mucho trabajo, ¿no? Porque los materiales no solo vienen y los utilizas y ya está, sino que guardo y acumulo mucho más de lo que puedo utilizar en un futuro cercano. Y todo eso pues, requiere una cantidad de trabajo Por ejemplo, una vez fui a los traperos de Maús y llegué y les habían llegado un palé con 500 relojes que no les valían porque eran de plástico y estaban estropeados. Y no los podían tirar a la basura porque había que quitarles la pila. Entonces tenían una caja negra muy bonita, cuadrada, un cubito, y yo al ver la caja dije, oh, esto me vendría bien para hacer talleres, por ejemplo, con los niños. Y como tengo furgoneta grande, cogieron la traspapeleta esa y el palé entero con 500 relojes que me llevo a casa, que es un trabajo que le correspondía hacer a la chica de traperos, pero que lo tuve que hacer yo, ¿no? O sea que muchas veces también el hecho de este gusto, que no se sabe muy bien de dónde viene, de los objetos, no querer que se pierdan, que te dé pena que se tiren, pues te carga a ti también de mucha responsabilidad, de mucho trabajo. Pero por otro lado, para mí también es una satisfacción, no solo cojo cosas para mí, cojo cosas para otros. O sea, si yo veo que en una casa dicen esto lo vamos a tirar todo, aunque me lo tenga que llevar yo, aunque lo tenga que cargar yo y todo eso, si yo sé que esa cosa le puede venir bien a otra persona, también la cojo y se la llevo a esa otra persona. O sea, que o sea, al final es como una especie de condicionamiento de vida, porque casi todo a mi alrededor tiene que ver al final con los objetos. Y en una medida también me tengo que preguntar no si merece la pena, sino si tengo que seguir con esto, si también me vendría bien una etapa en la que desconectara de eso, no tuviera nada que me condicione, ¿no? Porque de alguna manera al final siempre acabo haciendo
hace mucho tiempo que no pinto. ¿Por qué? Porque siempre yo tengo en la cabeza todos esos objetos, entonces al final te están pidiendo seguir y seguir contigo y no puedes coger y decir, bueno, voy a parar ahora y voy a empezar otra etapa diferente, sino que un poco sigues un poco ese ritmo, ¿no? Y esa rueda. Y por ahora... Muy bien, María José. Muchas gracias. Otro interesantísimo tema, el reciclaje. Sin duda también podemos luego abordarlo intensamente. Bueno, yo voy a hacer también mi aportación desde el punto de vista del objeto. Yo considero que el objeto es todo aquello que puedo percibir a través de su corporeidad, puedo conocerlo a través de su identidad y configuración, y si llega el caso, puedo utilizarlo según la función que le atribuya. Objeto sería, por tanto, a mi entender, cualquier realidad tangible y captable por nuestros sentidos, susceptible de ser sometida al entendimiento y a la que potencialmente se le puede dar una utilidad. Estamos rodeados de objetos que nos permiten también reconocer nuestra propia subjetividad. Alicia hacía mención a la silla. La silla sobre la que estamos sentados no es parte de nosotros, evidentemente. No es una prolongación de nuestro ser. Sin embargo, nos permite sentir un cierto nivel de confort y, hasta si nos paramos a pensarlo, nos ayuda a reconocer cuál es nuestra postura externa e interna aquí y ahora. Daniel Stern, psiquiatra americano ya fallecido, especializado en el mundo psicosocial de los bebés, sitúa la eclosión de la capacidad autoperceptiva de una persona y el nacimiento de su autoconciencia y de su voluntad en torno a los 6 meses. No siendo hasta el año y medio, cuando como consecuencia del desarrollo lingüístico y de la capacidad de autoobservación, aparece la posibilidad de objetivizar la realidad. Es decir, durante un tiempo somos incapaces de ver lo que nos rodea como algo diferente a nosotros mismos. Cada uno tardamos unos meses en iniciar la progresiva especificación de todo aquello que no soy yo, para de ese modo llegar a construir nuestra subjetividad. Y los objetos que nos envuelven y acompañan son claves en la construcción de esa subjetividad. Y en cierta medida, lo elijamos o no para que formen parte de nuestro entorno, condicionan nuestra vida. Os animo a que hagáis un inventario de los objetos imprescindibles, destacados, inolvidables, fetiches de vuestra biografía. Y os aseguro que realizaréis uno de los repasos más esclarecedores e introspectivos de vuestra andadura vital. Yo, en la particular autorrevisión plástica que he realizado preparando esta retrospectiva, me he encontrado con un binomio al que hoy quiero dedicar mi reflexión, apoyándome, como en las conversaciones de días anteriores, en la base que constituye lo que me es inspirador y alimenta mis inquietudes artísticas, lo que es fundamental en mi proceso de producción y aquello que difundo como resultado o producto final al mostrarlo públicamente. Esa dualidad, en esta ocasión, la constituyen los objetos como unidad y los objetos como colectividad. Voy con el primero de los bloques, los objetos como unidad en relación con mi inspiración. Ciertamente he de confesar que mi interés por los objetos que se encapsulan en sí mismos y transmiten autosuficiencia no parecen calar en mi motivación. No logran transformar su presencia en un estímulo activador para mí.
No me interesa demasiado el objeto como entidad única y desvinculada, ni encuentro referentes cuya singularidad haya sido capaz de conmocionarme. En mis nidos, es decir, en mi hogar, en mi estudio, tengo ejemplos que aparentemente podrían contradecirme. Hay objetos en mis cajones y estanterías que remiten a lo concreto, a aquello que se muestra autárquico. Sin embargo, hasta esos casos, esa cosa es excepción. El denominador común de lo coral, de lo interrelacional, termina por asimilar el carácter solitario de ese objeto para convertirlo en parte de un bodegón o de un conjunto. Incluso un objeto inspirador específico, como es en este caso el mecanismo de Anticítera, elemento vertebrador fundamental en la serie que estoy ahora, y que como resto arqueológico extraordinario no tiene parangón, a mí me interesa en tanto en cuanto sus entresijos se ponen en relación interdependiente para dar como resultado el primer ordenador analógico del que tenemos constancia. En relación con la elaboración, podría decir lo siguiente. En cuanto a los objetos y materiales que utilizo en mis procesos creativos como talismanes a los que acudir, aprendo cierta ambivalencia. Decía que, en cierta medida, cuando elaboro, con los objetos que me relaciono, encuentro cierta ambivalencia. Si entendemos el ejercicio pictórico, Bien, seguimos a pesar de las dificultades tecnológicas. Y decía que si entendemos el ejercicio pictórico en su esencia, más aquí del propósito que persigue y de las acciones que requiere su desempeño, pintar es algo que siempre necesita de un soporte, de unos pigmentos y de unas herramientas de aplicación. En mi caso, es cierto que los soportes son de tamaños, materiales y formas bien diferentes, incluso sus propiedades también lo son. Mi planteamiento en este sentido está muy diversificado y pinto y dibujo sobre sustancias bien diferentes. Sin embargo, mi fidelidad al óleo como medio con el que relacionarme con el color y con la textura, y mi lealtad con los preparados con los que predispongo o matizo ese producto, son máximas. Solo pinto con óleo y con él configuro exclusivamente mi paleta. Tampoco soy nada excéntrico en cuanto a los utensilios que uso para aplicar el pigmento. Los pinceles y las brochas, aplicadores que tuneo, endureciéndolos con resina y trasquilándolos para romperles su uniformidad, son unidades que tienen alma propia y conviven conmigo largo tiempo con gran apego, pero forman parte de una batería instrumental que funcionan como un coro. Sí que he de reconocer mi incapacidad absoluta para resolver y presentar una inquietud plástica en un único cuadro objeto. La necesidad de plantear mis argumentos en series más o menos duraderas es una constante. Nunca he pintado, he dibujado o he construido un solo objeto que no pertenezca a una familia, a excepción de un cuadro que se presenta al comienzo de la sala 2, allí adelante, en un caballete, y que es un mero prototipo técnico que, sin embargo, tiene el valor de evidenciar un cambio determinante en mi manera de finalizar mis pinturas mediante la aplicación de pátinas de cera. En cuanto a la difusión,
Las ocasiones en las que muestro mi obra como un objeto unidad desligado de su clan de pertenencia suelen ser las exposiciones colectivas. En ocasiones, esa desconexión de lo que le es su familia se sustituye por una vinculación a las obras de otros creadores a través de un argumento común que no solo le hace conservar su sentido esencial, sino que a veces se amplifica. Citaré como un ejemplo afortunado de lo que estoy diciendo mi participación en 2020 en la exposición Ilvanart, realizada en el Centro Cultural de la Cárcel de Segovia, y en la que, como otros 25 artistas, emparejé una de mis pinturas a un traje diseñado y confeccionado por la modista Nélida Cano. Pero desafortunadamente son frecuentes los argumentos sin un hilo conductor, al menos sin un hilo conductor coherente, o que arrimolinan obras en torno a un sinsentido. Cuando participo en exposiciones colectivas así, con una única pieza, suelo percibir mis aportaciones huérfanas. No me hacen demasiada gracia las muestras corales. Me parecen en muchas ocasiones bazares de confusión a los que yo sumo mi propio lío. Sin embargo, sí me gustan mucho las muestras compartidas con 2 o 3 colegas en las que los trabajos se retroalimentan y magnifican a través del abordaje de un denominador común. Esos diálogos suelen resultar estimulantes y fértiles. Y la verdad es que ahora que lo pienso, hace demasiado tiempo que no he realizado una expo con este enfoque. Voy a pasar ahora al abordaje de los objetos como colectividad. Y empiezo con la inspiración. Los juegos de arquitectura y los mecanos, los rompecabezas cúbicos y, sobre todo, las parquelitas con las que se reformó el suelo de mi casa de Marcelo Zelaieta, prácticamente a la vez que Tom van den Bruggen alumbraba la idea de crear un juego de construcción con pequeñas y rectangulares tablillas de madera del mismo tamaño y que posteriormente daría lugar a los diseños del mundialmente conocido juego de construcciones Kapla, son mis genuinas fuentes de inspiración. En cuanto a la elaboración, tendría que decir que todos los objetos cuyo sentido esencial eran la construcción son indiscutiblemente el sustrato de esta predisposición mía al manejo de partes mediante las que jugar a lograr un todo, o infinitos todos. Mi entendimiento no es explosivo. Necesito descomponer para comprender. Necesito enredar para analizar. Me encanta la etimología de la palabra analizar. Desmenuzar, desatar, desenredar completamente. Por eso, como ya dije al hablar del espacio, me inspiran las geométricas taraceas de la Alhambra o las vetas de las rocas del Cabo de Creus. Me inspiran porque su efecto me llega a través de su condición de elementos conformantes de un impacto global que me apetece desentrañar. Quiero saber su sentido de fondo, descifrar las claves de ese efecto conmovedor que las hace parte de mi objetuario, aunque muchas veces me conforme con saber que el misterio también forma parte de la vida y no es necesario averiguarlo todo. En definitiva, sigo siendo un niño al que la parte del juego que más le interesa es la de desmontar su juguete para encontrarle el alma. Decía que voy a la elaboración refiriéndome a mis procesos. Los pasos que articulan mi metodología de trabajo siempre se asientan en una necesaria conjunción de elementos cuya combinación persigue un resultado establecido a priori. Mi manejo de materiales y utensilios ha variado muy poco y ha incorporado objetos o ingredientes novedosos que obedecen a la necesidad de encontrar soluciones
técnicas a retos de oficio. Mejorar el desecado de los óleos, lograr la vibración visual de un laberinto, aumentar la precisión de los límites en un área o en una línea, reducir rutilancia a los acabados, amplificar la función de los soportes como partes conformantes de la obra. Todo ello son ejemplo de esas excepciones que relativizan mi estabilidad. Sin embargo, sí he de destacar un material objeto que no solo influyó en mi manera de resolver la parte más dibujada de mi obra, sino que además me ofreció la oportunidad de relacionarme con la búsqueda de la perfección a través de la repetición entendida de un modo mediante el que no necesitar evolucionar. El washi, el papel genuinamente japonés, y ante todo su proceso de elaboración es un canto a la perfectividad, a la que yo miro con la expectativa de estar, como decía Santo Tomás, cerca de bien. Repetir y repetir para asimilar y para descubrir que esa repetición lleva al arte sin artificios. Termino con la difusión. Creo que más que obras conclusas, lo que yo ofrezco en mis muestras y ediciones son sistemas mediante los que manejar opciones y posibilidades. La gracia no está tanto en el encuentro con una presunta solución cerrada y conclusiva, sino en el propio ejercicio indagador que permite el hecho de ofrecer estructuras abiertas a la conversión y a la adaptación. Salvo por razones que obedezcan a un requisito justificado, mis objetos aprovechan su multiposicionalidad para transformarse a sí mismos y, manteniendo su coherencia con el canon que los rige intrínsecamente, transformarse y mutar para que su genoma dinámico quede patente en la diversidad de su aspecto. Mi manera de ofrecer resultados en las salas de exposiciones guarda una literal relación con mi vocación de desprotagonizar la singularidad y tiende a perseguir disposiciones en las que se resalta esa querencia por lo políptico y por la versatilidad que ello permite en relación con el lugar que quiero hacer mío. Esta colectivización, que suele caracterizar muchas de mis obras y prácticamente toda mi trayectoria a través de las 10 series que vengo desarrollando hasta el momento, lo que hace es lograr que mi proyección pública, se caracterice por un rasgo constante que es precisamente su inconstancia. Termino, como en otras ocasiones anteriores, con 3 breves conclusiones sobre la inspiración, sobre la elaboración y sobre la difusión, y con una pregunta que me hago yo mismo y a la que doy una posible respuesta. Más que lo rotundo, lo solemne, lo cautivador de un objeto, me enamora su entidad como aglutinante de partes y la conectividad que irradia hacia lo que le rodea. Cualquier objeto en unas manos sensibles e inteligentes es una herramienta útil. Soy un jugueteador. Me gusta jugar y me gusta especialmente jugar con los juguetes que construyo. Mostrároslos es una manera de invitaros a jugar conmigo. ¿Cuál es la realidad objetual que, captada, conocida y utilizada, ensalza mi universo? Esa que transforma mi subjetividad en resonancia. Gracias. Bien, vamos a confiar que el único micrófono que queda vivo aguantará hasta el final. Y antes de que empiece a dar síntomas de debilidad, lanzo una primera cuestión
que en vuestro trabajo a mí siempre me ha parecido muy atractivo y que también conecta con algo que a mí me apasiona, que es coleccionar. ¿Qué papel juega en vuestro trabajo el concepto de colección? ¿Coleccionáis cosas? ¿Tenéis alguna preferencia a la hora de organizar lo que vais recibiendo hasta el punto de construir esas relaciones, esos inventarios con un, digamos, sentido especial de búsqueda? Y si lo tenéis, ¿cuál es vuestra colección favorita? Vale. Yo creo que como colección no. O sea, o todo es una colección, no hay esa categoría. Sí que hay cosas que prefiero, pero no. Igual coleccionaría las obras terminadas, como si dijéramos. Sí, y en mi caso tampoco tengo cierta preferencia por la colección, porque a mí me suele atraer más el objeto, o sea, soy más fetichista en ese caso, tengo mis amuletos, pero colección, que yo repasando así de pequeña igual sí que tenía cierta, pues coleccionaba, pero por el hecho de que me acuerdo calendarios, ¿no? Los calendarios era el hecho de pedir entramos a las tiendas y tienen calendarios, pero yo creo que no sin ningún tipo de objetivo. Y luego las bolas del mundo sí que me seducen y sin querer sí que me estoy dando cuenta que voy mapas también soy muy, pero más que esa intención de colección sí que se me van presentando y las voy rescatando, recuperando o acumulando, pero no con esa intención de colección, ¿no? Creo que los coleccionistas son unos seres también como muy peculiares, que tienen ya muy claro son como exquisitos, ¿no? del objeto, y que tienen una necesidad de clasificarlo, de enfrentarse al objeto de otra manera diferente a la que nos podemos enfrentar, yo creo, María José y yo. Me da la impresión. Para mí igual son todos igual de valiosos, lo único o sea, valiosos en el sentido de que están ahí esperando a que potencialmente puedan usarse, ¿no? En todo caso, cuando hay algo que sé que no me va a interesar, sí que me molesta. O sea, a pesar de tener la casa llena, si hay ahí una cosa que no la quiero porque no la voy a usar, sí que su presencia me gustaría que se fuera porque no le veo potencial futuro. Yo sí que me considero bastante coleccionista, la verdad. Sí, desde bien crío. Las clásicas colecciones de sellos que han formado parte de la vida de muchísimos niños y adolescentes de la generación de los 60 es un ejemplo. Pero me gusta coleccionar, sí. De hecho, por ejemplo, una de mis colecciones favoritas es la de diccionarios. Me encanta coleccionar diccionarios, sí. Y uno que me gusta por encima de cualquier otro es el diccionario de los insultos, que es realmente atractivo. Pero bueno, la última colección en la que me he metido es, bueno, más que una colección, yo creo que es un inventario. Es una relación en la que estoy acumulando todas las formas por las cuales yo me he sentido llamado alguna vez. Todos los nombres que se han utilizado para llamarme a mí, de algún modo. Y me está pareciendo un ejercicio realmente interesante, porque me remite no solamente a formas de denominación de mi propia persona, sino a momentos, a situaciones, a otras personas que me llamaban de esa manera. Y en cierto modo, este repaso retrospectivo que he hecho apoyándome en mi propia producción plástica, lo he alimentado también con otros procedimientos de introspección como este, en el que he ido como construyendo mi propia identidad a través de los nombres con los cuales a mí se me ha llamado a lo largo de mi vida, ¿no? También es un ejercicio interesante.
os lo recomiendo y seguro que os sorprendéis de la cantidad de nombres que salen. Yo, el último que incorporé, hacía el número 137 y os aseguro que salen con mucha facilidad. Es como empezar y no poder parar de encontrar nombres. Bueno, llevamos un rato aquí escuchando a quienes ocupamos esta mesa. Quizás sea momento de abrir un turno de intervenciones para que si cualquier persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ofrecer alguna reflexión, hacerlo, y si no, pues profundizamos en alguna otra cosa. Si hay alguien que quiera preguntar algo, tenemos un micrófono inalámbrico. Hoy no tenemos el... No importa, a viva voz. ¿Hay Me alguien? gustaría preguntarles acerca de la inteligencia artificial en este mundo en el que estamos y con vuestro trabajo que es tan manual. ¿Cómo afrontáis o cómo os enfrentáis a la que se nos viene encima? Sí, has hecho un comentario muy oportuno. Sí mismo, porque a mí me asusta, me aterra, sinceramente. O sea, yo creo que vamos a llegar a unos límites que se nos van a escapar totalmente de las manos y no le veo muy buen panorama, la verdad. No sé si María José, tú estarás también igual de alarmada que yo, pero... Debería, pero en mi caso lo que ha pasado es que Juan últimamente está muy metido con ese tema, está como fascinado, que le ha descubierto, como le gusta mucho utilizar el ordenador, diferentes programas, pues ha descubierto un programa de inteligencia artificial al que le das una fotografía de una escultura, bueno, o de un cuadro o lo que sea, pero en mi caso le das una fotografía de una escultura y en una décima de segundo te da 4 respuestas que, lo que te digo, si es un paisaje, pues te cambia el árbol de sitio y así. Pero en mi caso, como son esculturas y tienen textura, te da 4 versiones diferentes de esa escultura con distintas texturas, o sea, una cosa mágica. Para, incluso, decir yo, o sea, estoy como confusa porque dices, ¿qué hago? ¿La copio? No puedo, o sea, a partir de ahora me voy a alimentar de las imágenes que da el ordenador. O sea, como que tienes el enemigo en casa, pero a la vez puede ser muy útil porque, de verdad, o sea, propone cosas mucho más fantasiosas. Si yo tengo un caballo que tiene forma de caballo, ¿no? Porque mi manera de trabajar suele ser buscar más o menos el aprendizaje, es buscar el aprendizaje de la realidad. Cada vez voy poniendo un poco más en el retrato o en la forma humana, ¿no? O sea, es mi manera de intentar conocer el mundo. Y siempre tienes la limitación de que eres tú. O sea, si quieres seguir tu línea, pero eres tú. Sin embargo, aquí es como de repente te la transforma completamente. Le puede poner una pata más, le puedes tirar, le puede hacer lo que quiera, pero no llega a ser deforme. O sea, sigue siendo algo estéticamente bonito y además mucho más libre en el sentido de una soltura que yo no me atrevería a tener y que él sí que me la propone. Ya lo siento, pero es la realidad. Si la inteligencia... ¿Se escucha? Sí. Si la inteligencia artificial es inteligente, yo no tengo nada que reprochar. La cuestión es si lo es o no. A mí el camino hacia el que vamos, que Alicia ya lo apuntaba, esa virtualización absoluta, me produce una profundísima indefensión que estoy intentando no me lleve a la resignación. La única manera que tengo yo de combatir contra esa resignación a la que me lleva la virtualización es la propia resistencia y el hacerme fuerte en lo que verdaderamente a mí me gusta de lo que hago en torno a la creación plástica, que es disfrutar. O sea, yo hago lo que hago fundamentalmente porque me hace disfrutar. Cuando a mí me preguntan si todo esto que hay por aquí está previamente diseñado por programas informáticos, pues la verdad es que me dan la oportunidad de aclarar que no, pero no porque tenga nada en contra de que eso se haga. A mí me parece estupendo que quien disfruta por ese camino, pues disfrute, pero que a mí me dejen en paz. O sea, yo quiero seguir el camino lento y largo que me hace quemar horas
y más horas en la búsqueda de un estado que solamente puedo alcanzar si lo recorro a mi ritmo y no al ritmo que impone este frenesí tecnológico en el que estamos. Mi pronóstico no es bueno porque evidentemente todo nos lleva a una fugacidad, a una inmediatez, a una prisa, que los que queremos ir más despacio pues probablemente salgamos seriamente perjudicados. Pero yo he pasado recientemente a un estatus que es el de jubilado y eso me permite disponer de un tiempo para reclamar mi tiempo. Y cuando en una oficina bancaria quieren llevarme a su ritmo, les hago saber tan pronto como puedo que tengo una mala noticia que darles. Y es que yo no tengo prisa y tengo tiempo. Y es muy, muy efectivo. Tremendamente efectivo. Sobre todo porque es desconcertante. No sé si respondemos a tu pregunta, John. Sí, tal vez quería hacer incidencia... que tal vez quería hacer incidencia realmente en lo que significa en la realidad de la ansiedad, de la depresión, de enfrentarnos como seres humanos a esa dualidad en la de sentirnos vivos o empezar a sentirnos derrotados. Yo mismo digo que no, jamás, nunca puedes tirar la toalla. Pero el GPT-3, el último programa, da igual. Y la inteligencia artificial aún es débil, pero cuando llegue la fuerte, es decir, va a llegar a la toma de conciencia de las máquinas, lo mismo que es el ser humano, al margen de cualquier religión, somos materia que se ha hecho consciente de sí misma a través de un montón de años. Entonces, ahora estamos en un nivel en el que grandes científicos y los auténticamente pope del mundo que entiende esto ya están advirtiendo de cuidado, vayamos a marcar leyes y ética e incluso jurisprudencia, porque las máquinas va a llegar un momento en el que nos aparten a los seres humanos. Entonces, mi incidencia era más para vosotros como personas. ¿No sentís capaces de enfrentaros a esta auténtica debacle? Yo, por ejemplo, ya te digo que no. Yo tiraré la toalla y bueno, y espero además que a mí igual no me toque ya por edad, ¿no? Pero yo el futuro que veo en los jóvenes es que va a sobrar todo el mundo. O sea, es muy catastrófico, pero vamos a sobrar. Porque de repente una máquina lo va a hacer absolutamente todo, ¿no? Lo único que hace poco yo creo que leía que lo único que no consigue una máquina es esa sensación de piel de gallina, ¿no? O sea, no sé, nunca se va a llegar a emocionar una máquina ni va a sentir la piel de gallina, que es lo que sentimos los humanos, pero es que el resto es que lo puede acabar haciendo todo. O sea, es impresionante y cada vez casi ya ahora prefiero no conocer más, porque ya con lo que conozco me basta para estar un poco aterrorizada, ¿sí? Sí, a ese nivel tienes razón, claro. Y luego, bueno, de que nosotros los artistas, más o menos, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de salir adelante en el mundo siempre ha tenido muchas dificultades, a pesar de que no estaba esa competencia tan tremenda que viene ahora, que es el arte digital, ¿no? Pero eso, que también estamos bastante acostumbrados a remar en un río de muchas dificultades. Pero sí que estamos en una época en que cada vez hay más imágenes y cada vez se consumen más rápido. Por lo tanto, el hecho de poderte estar un rato mirando una obra que haya hecho una persona, o sea, a ese nivel no puedes competir, pero lo de la emoción que dice Alicia, la máquina tampoco puede competir con nosotros, porque la máquina no sabe lo que está haciendo. O sea, lo que es esa satisfacción personal o el tiempo que pasas tú creando esa obra, eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Por mucho que aunque no llegue a ningún lado. Muchas veces yo estoy haciendo esculturas y las tengo en casa almacenadas. Y eso no me va a quitar de seguir haciendo esculturas a mí, aunque sea todavía más complicado la posibilidad de que salgan fuera, ¿no? Casi vamos a dar palabra para que... Julio. En algún momento también me siento aterrado por esta situación, pero reflexionaba ahora
que hablabais, hace años con mi amigo Jorge comentábamos qué pintaría hoy Velázquez, cómo pintaría hoy Velázquez. No haría las Meninas, seguramente. ¿En qué mundo se movería, no? O tal vez pintaría y se acercaría, sería lo que sea, astronauta. Entonces, a mí me crea mucha contradicción, porque en definitiva, todo esto, porque en definitiva, yo me voy a definir, no tengo smartphone, no tengo carne de conducir, no he montado nunca en un avión, es decir, no soy sospechoso de inteligencia artificial, no la que tengo y poca. Entonces, me crea mucha contradicción porque pienso que hace 100 años o hace 50 han pasado este tipo de cosas constantemente, ¿no? La sociedad ha sentido agredida por un montón de situaciones distintas que se iban produciendo y que ahora las aceptamos de un modo absolutamente natural, incluso desfasada. Entonces a mí quería plantear esto, que me crea una contradicción por una parte, cómo yo lo enfrento, cómo yo vivo individualmente, y luego todo lo que hay alrededor, que además creo que es parte, por cierto, de un sistema político, ideológico, un sistema social que abunda en que esto funciona a base de consumo, yo paso por las tiendas, veo la cantidad de ropa, la cantidad, y me parece flipante, o sea, me parece algo absurdo, en definitiva, ¿no? Entonces, esa contradicción quería plantear, ¿no? Incluso partiendo de eso, ¿qué haría el Velázquez? ¿Cómo Velázquez o... Sí. Yo ahí, Julio Pablo, lo que veo de diferente a, si nos remontamos a lo que comentas, ¿no? A lo largo de la historia ha pasado esto, ¿no? Que siempre ha habido revoluciones, pero claro, a mí lo que me aterra es la velocidad a la que vamos continuamente superando al monstruo anterior, y eso es lo que nos está llevando, pues, no sé. Además que a mí lo que me llama la atención es que ven una ventaja en esa inmediatez, cuando a mí me parece que es todo lo contrario. O sea, ¿por qué tenemos que ir con ese ritmo frenético, ese ritmo el que nos impone el sistema, o afecta a esa manera también de mirar que comentaba yo antes, esa prisa con la que va la gente, o sea, y ya no solo la prisa, va a un ritmo frenético, va también bajo unos cascos que no oye nada, o sea, no percibe la realidad y se mueve a una velocidad que le impide detenerse a pensar, a hacer lo que realmente deberían de hacer los humanos, ¿no? Entonces, a mí eso es todo una reflexión que voy haciendo y me va un poco aterrando, sobre todo esa velocidad a la que se crean, ¿no? Los programas, no sé si queréis también aportar algo. Bueno, yo desde luego sí que entiendo que hay una contradicción entre el ambiente, el ecosistema en el que nos movemos y el ritmo al que nos hace funcionar, y el que probablemente pues, queremos, al menos en mi caso es así, ir a un ritmo más lento. Yo creo que, en mi caso por lo menos, la resistencia se basa en las microdecisiones. Enlentecer es algo que puede uno gestionar desde muchísimos ámbitos pequeños de su vida, y yo, por ejemplo, en mi trayectoria creativa he visto clarísimamente en el repaso que acabo de hacer como, por ejemplo, en los años 80 era yo el que se tendía las propias trampas de la prisa, y cómo posteriormente he ido evolucionando hacia una necesidad muchísimo menor de proyección y de producción para ser inmensamente más selectivo. La cuestión es qué es lo que queremos. Nuestra vida, realmente, ¿qué queremos que sea? Es una pregunta que quizá debiéramos hacernos cada cierto tiempo, porque puede que la respuesta también evolucione. Pero yo tengo muy claro lo que quiero ahora, y lo que quiero es vivir mis modos y vivir mis ritmos. Y para hacerlo me impongo a mí mismo un enlentecimiento que desde luego tiene un efecto a nivel psicofisiológico evidente, pero es que también lo tiene a la hora de profundizar en los planteamientos cognitivos que yo quiero manejar para gestionar mi vida. Yo, cuando voy despacio en mi pensamiento, pienso mejor.
Yo cuando siento más lentamente, siento mejor. Cuando voy más despacio, acierto más fácilmente. E incluso cuando meto la pata, que es frecuentemente, tengo más opciones para corregir. Yo es lo que hago para resistir, enlentecerme. Voy a decir algo que seguramente no les va a gustar mucho y sí, porque vamos a hablar de jubilación. Me gustaría que para hablar de inteligencia... Un poco más alto, por favor. Sí, a ver, estaba diciendo que lo que voy a decir, pues eso les va a gustar mucho. A mí personalmente no me hace mucha gracia. Porque estábamos hablando ahora mismo, tú has nombrado la jubilación. Entonces, para hablar de inteligencia artificial que estamos hablando y todo esto, me gustaría que echáramos una mirada a la sala, que viéramos la edad media de la gente que estamos aquí y que si hay por ahí atrás, que no lo veo, algún artista que ande por una generación bastante más joven que nosotros, nos podría dar un contrapunto. A mí me parece también que estamos cerrando puertas, unas puertas que tampoco tenemos muchas posibilidades, estoy hablando por mí personalmente, de abrir. Entonces nos estamos negando a un futuro que no está, el que está aquí, que está allá. Entonces, me gustaría eso, si hay alguien de generaciones más jóvenes que puedan comentarnos y hablarnos de todo esto. Y, bueno, lo que has hablado de la jubilación creo que da idea de la mayoría de los que estamos aquí. Yo no me niego absolutamente a nada de lo que pueda venir. Otra cosa es que sepa participar en ello. Nada más. O sea que quizás existe la posibilidad de que la realidad no vaya a ser como creemos que sea. Hay sorpresas, ¿no? Ahora estamos en tiempo de involución, aparece Putin, la energía del petróleo, volvemos para atrás. Yo creo que, y luego a veces hablando con los jóvenes me sorprenden porque ellos muchas veces están de vuelta también. O sea, mis sobrinos pues no tienen redes sociales o hay cierta resistencia. Quiero decir que igual la realidad nos sorprende. Digo que igual es buen momento para dar por concluida esta mesa sobre el objeto, emplazaros a quienes queráis venir el jueves 15, a otra similar que con Tomás Sobrino y Fermín Alvira dedicaremos al sentimiento, y también adelantaros, por si tenéis interés, que el sábado 17 a las 6:30 de la tarde, justo antes de empezar la primera visita guiada a la exposición, presentaremos, ya que hablamos de objetos, el libro que en cierta medida recoge lo que gráfica y epistemológicamente intenta abordar el trabajo que se presenta en estas salas. Muchas gracias.